Empresas familiares. Empresas familiares. Uno de los aspectos que nos preguntamos es, ¿sabe cuántas empresas familiares se pierden o quiebran en México, en el mundo, cada año? Pues esto es el resultado de un proceso de improvisación. Entrar a empresas familiares es un tema significativo porque afecta no solamente el aspecto social y comercial, sino al aspecto familiar, en el aspecto de expectativas de la familia y los fundadores. El 90% de las empresas, de acuerdo a las estadísticas, son familiares, pero la realidad es que consideramos que son mucho más. Y en este aspecto no nos referimos a empresas familiares como grande y chico. La familia vive de la empresa familiar y de lograr ciertos objetivos. Y se habla que más del 90% son familiares. Y pudiéramos hablar de mucho más. No más ver la bolsa de valores y nos daremos cuenta. No estamos hablando de que sea una empresa grande o chica, sino que es una empresa familiar. Y tenemos que hablar de 4 factores: reglas claras, formalidad, transparencia y visión al futuro. Y tenemos que analizar 3 conceptos fundamentales. El primero es sucesión de una empresa familiar. Pues de acuerdo a las estadísticas, se habla que en la primera generación de cada 10 desaparecen entre 6 y 7 empresas familiares y en la segunda generación solamente queda una caída, una desaparición brutal. Esta estadística es verdaderamente tremenda y cae principalmente en el tema de la sucesión, que es el tema, uno de los aspectos más importantes. ¿Y por qué la sucesión? Quizás este tema no lo entendemos como empresarios, pues no se trata de decir nada más, él va a continuar. Y aunque sea un dedazo, esto no implica que el cambio de líder, pues existe un tema de preparación, de actitud, de conocimiento, sobre todo de conocimiento de negocio, de relaciones con proveedores, de ánimo, de sucesión, de reconocimiento del liderazgo de los empleados o de los colaboradores, y sobre todo esa toma de decisiones va fundamentada en función a preparar una persona para esto. Y la sucesión es un tema que debe considerarse y preparar a la persona que va a continuar en forma muy cuidadosa y con tiempo. Es el primer tema y es el más importante. Otro de los aspectos fundamentales es el de reglas claras y transparencia. Todo el mundo debe de saber qué se debe hacer y qué no se debe de hacer. Porque simplemente las empresas familiares, cuando hay un dueño, pues puede decidir y hacer lo que sea, pero cuando ya existen otros intereses o hay más accionistas, pues ya no pueden tomar las decisiones a su criterio. Tienen que tomar en cuenta las características de los asociados, la forma de pensar de los asociados y sobre todo el punto de vista de ellos. Se tiene que definir también en forma muy clara qué es lo que debe de hacer cada quien, el perfil del puesto de cada uno de las personas o familiares que intervienen en esta empresa en cuanto a qué deben de hacer, qué no deben de hacer, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son sus objetivos, etcétera, etcétera. Además de que deben de conocer y deben estar muy claras las reglas y hasta dónde llega la capacidad de toma de decisiones. Y fundamental es el hecho de la toma de decisiones, porque si no, esto se convierte en un verdadero caos. Y conocer verdaderamente bien cuáles son las reglas y respetarlas. Y hasta dónde llega la capacidad
de toma de decisiones y los derechos de toma de decisiones. Pues normalmente en las empresas familiares muchas veces el fundador o las familias del fundador no respeta a los socios, aunque hay socios fundadores o hijos o familiares de los fundadores que no respetan ni las reglas ni la transparencia. Aunque en una empresa familiar la familia es lo más importante y hay una cuestión de integración y genera una sinergia positiva, pero cuando esto no se da, se convierte exactamente en una sinergia negativa y se olvida de que dependen de accionistas que no pueden tomar las decisiones por sí mismos, sino que todo depende de una junta de consejo, y muchas veces este valor que implica la integración de las empresas familiares deja de ser un efecto positivo, sino más que nada se convierte en un posible caos, y esto deja de ser un efecto positivo y se convierte en un efecto completamente negativo. Aquí es un factor humano. No se trata de quién toma las decisiones, sino que las tome pensando en los reglamentos, en las normas. Pero para esto es fundamental que la transparencia esté clara, que todo el mundo la sepa y todo el mundo verdaderamente se discipline. Por lo que para que una empresa familiar sobreviva, se debe pensar en institucionalizarla. Tenemos que ser una organización institucional y tienes que tener reglas claras, tienes que ser eficiente y tenemos que considerar algunas cosas fundamentales. Primero, un objetivo que esté claro. Número 2, una planeación estratégica donde está incluido el objetivo y que veamos y visualicemos la empresa a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Número 2, tenemos que pensar en un esquema de comercialización para que veamos específicamente la estrategia de ventas donde podamos colocar nuestros productos y sobre todo cuáles son los productos que nosotros vamos a desarrollar y cómo los vamos a desarrollar y cuáles van a ser nuestros clientes y a quién nos estamos dirigiendo. Y sobre todo, cuál es mi posibilidad de entrar al mercado con mayor éxito. Uno de los aspectos más importantes es el aspecto de medición. Si no evalúas a los ejecutivos, si no evalúas a la empresa, si no evalúas a todos los que intervienen en las posibilidades de que esta empresa, en relación a su esfuerzo, dedicación, trabajo y toma de decisiones, crezca o decrezca, definitivamente estás mal. Lo que no se mide no tiene posibilidad de mejora. Y uno de los aspectos fundamentales para ver esto es normalmente la gestión de recursos humanos. ¿Quién opera realmente o quién va a operar? ¿Quién va a operar la empresa familiar? Y evidentemente deben estar muy claros los aspectos de retiros como nóminas específicamente a los miembros de las empresas familiares. Y muchas veces lo que sucede es que la persona que representa a la empresa familiar no necesariamente es el que está manejando la empresa ni el que toma las decisiones y gana 10 veces más de los que verdaderamente operan la empresa. Y normalmente los parientes pues tienen una gran canonjía cuando no están las tomas de decisiones claras. Por eso cada puesto debe tener un perfil. Tiene que tener un perfil y tiene que tener una norma de salarios, de ingresos y de prestaciones en cada uno de los aspectos. Independientemente de que normalmente en las empresas familiares surge siempre el fundador o el hombre de orquesta. Nada o no se toma o ninguna decisión si no está avalada, fundamentada o simplemente es originada por el hombre de orquesta. Y normalmente todo lo que sucede en la empresa familiar
simplemente tiene que pasar por este fundador o miembro fundamental para que las cosas sucedan. Y esto normalmente se tiene que hacer con tiempo. Siempre se tiene que institucionalizar las funciones de las empresas familiares. Pero cuando normalmente esto se da a través de una sola persona, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque simplemente viene el desánimo, porque esta persona hace, deshace, pone, quita y sube, baja, etcétera, etcétera, pero no depende de esto. Por eso es fundamental que en el efecto de sucesión vayamos cediendo poco a poco de acuerdo a un plan a largo, mediano y corto plazo para que lo puedas manejar. Evidentemente, poco a poco, cuando crece una empresa familiar, tienes que ir cediendo el poder y ajustándote a las reglas, y sobre todo tú como fundador o líder de la empresa familiar, es extremadamente importante que aprendamos a que esta persona tiene que ir delegando y tiene que ir formando sus líderes, y sobre todo ir formando el líder que va a generar específicamente el puesto de próximo líder de esta empresa. Otro de los puntos fundamentales es el de costos. Tenemos que tener cuidadosamente el esquema de costos. El esquema financiero es fundamental, y normalmente en una empresa familiar, normalmente esto no sucede. O sea, se hacen gastos fuera de lo normal y normalmente no se toman ni se analizan los estados financieros para determinar cuáles son los esquemas que se pueden manejar, cuáles son los ingresos de la empresa, cuáles son los egresos de la empresa, qué egresos puede tener, no puede tener un egreso excesivo en función a las posibilidades de la empresa. Y normalmente cuando las empresas familiares se dan, normalmente tienes muchas decisiones por parte de los familiares o de los dueños o de las empresas o de los familiares de este dueño de la empresa, donde hacen gastos verdaderamente fuera de lo normal, fuera de lo común. Tenemos que buscar alternativas, y es fundamental que entendamos cuáles son los esquemas que estamos manejando. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con un empresario europeo, y a la hora que visitó la empresa, fuimos a visitar una empresa de un empresario, la compañía de un empresario importante, y se dio cuenta cómo era la empresa, cuál era el tamaño, cuáles eran los trabajadores, cuáles eran los ingresos, y se dio cuenta cuáles eran los gastos de este empresario. Y le dijo: si sigues así, la posibilidad de quiebra de tu empresa será muy grande. Mi empresa es mucho mayor que la tuya, mi empresa es muchísimo más importante, tiene más posibilidades de ventas, y la verdad yo no me doy los lujos que tú te das. Tienes que retomar y hacer un análisis de sus aspectos financieros para que tomen las decisiones y te adaptes a lo que verdaderamente tu empresa puede dar. Y es fundamental que la función, la medición es fundamental y no hay de otra. Tenemos que pensar en que una empresa familiar normalmente se maneja a criterio y muchas veces levantando el dedo para ver en dónde sopla el aire. Y de nada sirve que haya muchísimos aspectos de cambios gubernamentales si en forma interna en una empresa familiar no tomamos en cuenta cada uno de los aspectos fundamentales en este sentido. Tenemos que evolucionar. Tenemos que pensar como empresario que primero tenemos que cuidar a nuestra empresa. Si no cuidamos a nuestra empresa, no estaremos cuidando a nuestra familia, y normalmente a veces tomamos decisiones que no necesariamente están acordes a las posibilidades, no están acordes a las necesidades y no están acordes a la demanda del mercado y sobre todo las posibilidades económicas de la empresa. Empresas familiares, tenemos que buscar alternativas para que esto verdaderamente funcione. Estaremos analizando en próximos videos, estaremos analizando cada uno de los factores que aquí hemos determinado y que aquí hemos descrito.
Cada uno de ellos los analizaremos desde todos los puntos de vista, desde la gestión, desde la sucesión, desde el control de costos, desde la transparencia, desde reglas claras, etcétera, etcétera. Empresas familiares. Fundamental que conozcas cuáles son las posibilidades que tiene tu empresa y cuáles son las posibilidades que no tiene tu empresa y que tienes que adaptarte a las circunstancias que en ella prevalezcan. Y sobre todo pensar que ella es tu creación o la creación de tus padres o la creación de tus abuelos. Y que es tu obligación prepararte para sacar esto adelante. Empresas familiares, la base fundamental de crecimiento económico de muchos países. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.